Bienvenidos a Pro Dominicana TV. En esta ocasión, exploraremos el origen y la importancia histórica de un alimento ancestral, de la cultura taína y su impacto en la República Dominicana, el casabe dominicano. Las exportaciones de casabe desde República Dominicana en los últimos 5 años muestran un valor de $15.2 millones, con un crecimiento promedio en el periodo de un 15.8%. En el año 2019, las exportaciones de este producto fueron 2.3 millones y mostrando crecimiento constante para el 2022. Estas cifras superaron los 3 millones y ya para el 2023 se exportaron 4.4 millones con un crecimiento de 34% con relación al 2022. Santiago Rodríguez es una de las 32 provincias de la República Dominicana y se encuentra en el noroeste del país. La provincia se encuentra dividida en 3 municipios: San Ignacio de Sabaneta, Villa Los Almácigos y Monción. Y es en Monción, conocido también como la capital del casabe, donde se produce cerca del 40% del delicioso alimento que se comercializa a nivel internacional. El casabe es una elaboración bastante simple. La yuca se recibe, se pesa, se lava, se pela, se revisa de que no tenga ningún exceso de corteza y de que esté en buenas condiciones. Se muele en un guayo o en un molino. Esa pulpa se prensa 40-45 minutos. Después de que se prensa y ya queda con un 11 a un 12% de humedad, entonces se pasa por un cernidor, por una zaranda, lo que le llamamos. En esa zaranda se separa la harina delgadita con algunos pedazos un poquito más grandes. Se lleva esa harina a los burenes. La harina de la yuca se lleva a los diferentes puntos donde se va a quemar, ya sea el casabe grande o los casabitos. Y ahí donde se forma el casabe, será el proceso de empaque. Luego del empaque, pues, en el caso de los casabes grandes, se divide en cuartos. La calidad depende del tipo de yuca. Al almacén, y de ahí se distribuye a nivel tanto nacional como internacional. La elaboración de cómo pelarla, lavarla, porque tiene que tener un buen lavado. En mi caso, la yuca siempre tiene que estar fresca. Pero lo importante es en la cocción del producto. El casabe es un alimento tradicional que tiene sus raíces en la cultura taína, los primeros habitantes indígenas de la isla La Española. Este alimento era fundamental en la dieta taína y desempeñaba un papel crucial en la vida cotidiana. El casabe era el alimento más importante como carbohidrato dentro de la cultura aborígenes. No hablamos de taínos, sino de culturas aborígenes en la isla, porque existían 5 o más grupos étnicos distintos. Taíno significa hombre bueno. Entonces los arawak usaban el casabe como uno de los elementos más importantes en su dieta, aparte del maíz, ¿verdad?, y de los alimentos que ingerían como aves, peces, caracoles, etcétera. Pero era la base que sustentaba la alimentación. Primero, el casabe cuando se prepara puede durar hasta 2 o 3 años después que se prepara. Y es una técnica para el mundo neolítico importantísima porque no había nevera ni electricidad. Entonces, tener un alimento como el casabe que pudiera
prepararse y aguantar mucho tiempo era una tecnología muy avanzada en términos. Eso no lo tenía Europa. La importancia económica y social de la yuca es vital para el pueblo taíno. ¿Por qué? Porque ellos tenían una estructura basada en los burenes. Un burén producía 20 tortas de casabe al día, eso alimentaba a X cantidad de personas. Entonces, a medida aumentaba la población, ellos simplemente aumentaban los números de burén. El casabe no solamente servía para hacer la comida, o sea, para hacer la torta, sino que de los líquidos residuales con que se iba fabricando el casabe, pues se hacían sopas, bebidas embriagantes, jugos. Entonces, o sea, había todo un proceso económico relacionado con el casabe. Cuando los españoles llegan a la isla, bueno, los españoles inmediatamente tuvieron un problema con el pan, las galletas de marinar, la harina y el trigo. Eso se acabó rápidamente y ellos tuvieron que echar mano al casabe. ¿Qué pasa? Los españoles, acostumbrados al pan procesado, llamaban al casabe pan de palo, pan de paja, y decían que comer casabe era como comer aserrín. Pero rápidamente ellos se adaptaron a eso y ahí nació el primer refrán de América para mí, que es a falta de pan casabe. El casabe no solo era un alimento básico para los taínos, sino que también desempeñaba un papel importante en sus ceremonias y rituales. El dios principal de los taínos se llama Yucahú Bagua Maurocotí. O sea, el trigonolito, el tree point, que es un nombre científico para designarlo, ese dios se llama Yucahú. Y había que enterrar a Yucahú en los conucos para asegurar que la yuca creciera. Tenemos que pensar que era una sociedad neolítica, la arahuaca, y que por tanto sus dioses hacían funciones de carácter productivo, de carácter espiritual, para sanar, etc. Y Yucahú era el dios de la fertilidad de los campos, el dios que estaba vinculado con la yuca, o era como el padre, era la yuca en sí misma, y tenía 3 puntas. Recuérdense que cuando uno siembra una planta de yuca, la yuca echa raíces, y por eso él tenía que ser enterrado dentro del conuco y orinaba en el lugar, como un símbolo incluso de la relación, de la mediación entre el ser humano, el Dios y la tierra. Los juegos de la pelota, se repartía el casabe, en los ritos funerarios también había unas bebidas con casabe fermentado. O sea, la cosmogonía taína, aborigen, giraba en torno al casabe. Las técnicas de preparación del casabe no han evolucionado, al contrario, han perdido elementos. Fíjate que el casabe, después de rayada la yuca en unos guayos o ralladores de piedra, se entraba dentro de una manga de fibra vegetal y se exprimía con una suerte de palanca o peso en el fondo para sacar los líquidos residuales y quedarse con la harina. Se sigue usando un burén, aunque ahora es un burén tipo horno, tipo carbón. En el caso de los indígenas era un burén, una especie de plato. Todavía en los campos dominicanos yo he encontrado que usan un burén igualito como se usaba en la época precolombina. Pero normalmente, si es de producción, usan hornos, usan un sistema mucho más avanzado eléctrico que le permite una producción para la mercantilización. Pero el casabe recibe el mismo tratamiento. Aún persisten en nuestros campos elementos como la cuiza, que es la tabla de madera para voltearlo, la batea donde se tira la pella, inclusive esterillas tejidas para darle forma al casabe, para tenerlo ahí. O sea, todo sigue prácticamente igual. Es un producto muy artesanal. Hay partes en que no se puede cambiar la forma de hacerlo, desde los taínos hasta ahora. Y aunque algunos materiales han cambiado y algunas formas de hacerlo se han ido cambiando, pero es muy poca la variación desde los taínos hasta nuestros días.
Pro Dominicana. Habilitadores de sueños. Fomentar las exportaciones es nuestro interés, convirtiéndonos en aliado estratégico por excelencia de los exportadores dominicanos. Es por esto que Pro Dominicana ha habilitado una línea telefónica. Para acceder a esta línea de asistencia exclusiva, solo tienes que marcar al 809-530-7777 y de inmediato un representante atenderá tus necesidades. En Pro Dominicana estamos comprometidos con acompañar a los exportadores durante el proceso de colocación de sus productos en los mercados internacionales. Pro Dominicana promueve, impulsa y acompaña. En la provincia Santiago Rodríguez, en el municipio de Monción, contamos con la Ruta del Casabe, una conexión directa con el procesamiento del pan de los dioses. Lo que nos motivó a crear la Ruta del Casabe fue principalmente el aprovechamiento de un producto que nos identifica como moncioneros. El casabe, que obviamente viene de la cultura taína y que, dicho sea de paso, Monción es la capital del casabe. A partir de ahí nosotros entendemos el valor que tiene a nivel cultural y tradicional y por eso quisimos convertir eso en un producto turístico, basándolo principalmente en que es una identidad nuestra. Los objetivos que nosotros perseguimos con esta ruta es lograr que en el municipio de Monción se instale, por decirlo de algún modo, un turismo que sea basado en las iniciativas de la comunidad y que con ello podamos aprovechar y darle oportunidad a los jóvenes que se nos van del municipio. Cuando esta Ruta del Casabe inició, nosotros recordamos que solamente teníamos la disponibilidad de un pequeño kiosco en donde con ese burén la gente podía hacer su propio casabe de manera artesanal. Con el tiempo se le fueron agregando componentes que la gente quería venir a verlo. Entre ellos, tener un mirador con una bonita vista, agregarle además de ello productos artesanales de la comunidad para combinarlo con el casabe y eso le agregó un adicional. Nosotros estamos trabajando además de ello en complementar la ruta con otros recursos propios del municipio que pueden de alguna forma ayudar a que si tenemos una ruta de experiencia o de inmersión cultural, poder también tener una parte de ella que sea de aventura. Nosotros con el pasar del tiempo le hemos ido agregando componentes como visitar la presa de Monción, que dicho sea de paso es la más profunda del Caribe y permite que la gente pueda conocer de ella. Pero adicional a eso, también lo llevamos a un balneario en las montañas, lo montamos en un camión safari y eso, conectando Ruta del Casabe con recursos naturales, le agrega entonces todavía más un interés para que la gente pueda venir a hacer. Se realiza un recorrido donde los visitantes tienen la oportunidad de constatar la manera artesanal, industrial e innovadora en que se procesa el casabe en nuestros días. En estas visitas, los turistas o excursionistas podrían tener experiencias vivenciales usando sus 5 sentidos. En la Ruta del Casabe, la experiencia que el visitante puede obtener es poder conectar con el producto gastronómico ancestral que hacían nuestros primeros pobladores. Hacer un casabe directamente por tus propias manos, desde el proceso de descopotar la yuca hasta tú lograr el producto final, eso permite a la gente conectar con el producto ancestral. Lograr que tú puedas también degustar un jugo de yuca, que también parte de la misma materia prima del casabe, todavía hace que esa experiencia sea mucho más valorizada. Y obviamente ver el contraste que hay entre un procesamiento del casabe de forma artesanal y cómo se hace a nivel industrial. El traer una modalidad como lo es el turismo ha permitido que la gente pueda ver mucho más allá de lo que tenemos. Muchas personas que ya empiezan a involucrarse en toda la cadena de valor del turismo, pues valoran todavía más lo que estamos haciendo. Y eso ha permitido que personas que se dedicaban
quizás a negocios que no le eran muy rentables, hoy ven la posibilidad de insertarse en esta bonita experiencia de atender a las personas, y algo obviamente que nosotros somos muy bueno y que nos identifica es la calidad humana, los hospitalarios que somos. Que logres tus metas nos permite presentar las oportunidades de nuestro país. Queremos asesorarte. En nuestra plataforma capacita.prodominicana.gov.do hemos diseñado para ti un programa de capacitación que incluye cursos en línea, así como charlas y seminarios. Accede, regístrate y alcanza tus sueños. Pro Dominicana promueve, impulsa y acompaña. Si necesitas conocer cuáles son las oportunidades que tiene tu producto en el mercado internacional, en qué puedes invertir en República Dominicana y los sectores de más dinamismo, así como los productos más demandados mundialmente y cuáles de estos ofrece nuestro país, solo debes acceder a datamarket.prodominicana.gov.do. Una vez dentro, encontrarás información sobre los principales productos de exportación y destinos para exportar, así como las estadísticas de inversión en el país. También podrás consultar dossiers sectoriales y guías para hacer negocios en la República Dominicana, estadísticas de exportación por provincia, estadísticas de comercio mundial, así como información sobre el intercambio comercial entre la República Dominicana y sus socios. Data Market es la plataforma de inteligencia de negocios que Pro Dominicana tiene para ti. Ingresa hoy para obtener los beneficios, activar las alertas comerciales e identificar, a través de modelos de inteligencia, nuevas oportunidades para tu negocio. Pro Dominicana promueve, impulsa y acompaña. Monción es tradicionalmente fabricante de un casabe muy bien elaborado. Con una textura crujiente y un sabor suave, puede servirse como acompañamiento o como base para otros platos. Es una buena fuente de carbohidratos y fibra y es naturalmente libre de gluten. Tiene dos tipos de fibras. Es alto en fibra. Hay un tipo de fibra que se metaboliza con el cuerpo humano. Hay otro tipo de fibra, el segundo tipo de fibra, que no se metaboliza, sino que continúa como un cepillo gigante dentro del estómago y te va limpiando todo lo que son, es el colon, el intestino delgado, etcétera, etcétera, y te va limpiando. Y se dice que el que consume casabe regularmente nunca tendrá cáncer de colon. El casabe es un alimento conocido desde hace mucho tiempo. Como ustedes sabrán, es un alimento proveniente desde nuestra generación primitiva de taínos. A la llegada de los españoles ya ellos hacían casabe. El casabe es conocido por ser un alimento libre de gluten, ¿verdad? Apto para el consumo de personas celíacas por su origen, de la yuca. Es completamente libre de gluten, no contiene nada de grasa, no lleva ningún otro ingrediente y tiene un alto contenido en fibras, ¿verdad? En fibra dietética, que es aplicable a cualquier dieta conocida, dieta paleo, dieta keto, la dieta cetogénica, dieta vegana, dieta vegetariana, aplica para cualquier dieta, porque es un producto que además de todo es también bastante versátil, ¿verdad? Puedes darte la oportunidad de ligarlo con lo que te apetezca. Mira, con el casabe se hace una lasaña muy buena. Se hace lasaña, tú puedes empanizar pollo, tú puedes hacer, por ejemplo, pastelón
de casabe relleno con pollo. Así calladito, pero el casabe es una estrella. Postres se pueden hacer también. Bueno, yo hago un postrecito que son como unas bolitas de casabe, parecida, digamos, los buñuelos de yuca. En vez de utilizar yuca fresca o yuca hervida rallada, yo utilizo el casabe. Yo pongo a ablandar un poco el casabe, le pongo un poquito de leche, le pongo mantequilla y bueno, y hago un almíbar y queda riquísimo. Unos buñuelos de casabe. El proceso de tecnificación del casabe en República Dominicana inició en el municipio de Monción, con Nicolás Almonte, convirtiéndose en el pionero de la industrialización del producto en el país. Nicolás Almonte, entre los años 1970, estaba empleado en el correo de aquí, local, y tenía un carro, ¿verdad? Aras del propio trabajo, y aprovechó la oportunidad para que las tortas que algunas señoras de acá, local de Monción, quemaban, empezara a comercializarla en sitios donde el casabe no era conocido. Empezó a venderlas en Santiago, a venderlas en Puerto Plata y en todo el trayecto de la ruta. Ese comercio, pequeño comercio de casabe, le llevó a la idea a que había que industrializar el proceso. Y ahí empezó luego con un pequeño terreno que le cedió su familia, y ahí empezó la primera fábrica de casabe de Monción, se puede decir, del país. Y empezamos con burenes redondos, luego burenes cuadrados, y empezamos con 50 y tantas personas trabajando. Luego con la industrialización, pues ese número, la cantidad de casabe que salía por empleado fue aumentando con el tiempo y hasta lo que es el casabe hoy. De aquí, pues se derivaron más fábricas, y actualmente por la zona son más de 50 fábricas de casabe en lo que comprende Santiago Rodríguez y zonas aledañas a Monción. El casabe es algo muy noble, muy noble, y que el país, gracias a Dios, lo ha tomado como suyo, lo ha tomado como un producto propio nuestro, y realmente ya el casabe se consume en todos los estratos sociales, inclusive niños que antes no les gustaba. Los principales países de destino de exportación del casabe dominicano son Estados Unidos con el 89%, España con el 6%, seguido por Puerto Rico con 2% y Canadá el 1%, entre otros destinos. Nuestro mercado a nivel nacional lo tenemos, ¿cómo te digo? Cumplimos con él de manera bastante integral, porque abarcamos desde las grandes cadenas hasta también los negocios más pequeños que están ubicados en los campos, ¿verdad? Tenemos nuestra logística de vendedores, comprende vendedores que visitan a las cadenas, acompañados de sus respectivos mercaderistas y supervisores de venta, y nuestra línea de distribución. Y también tenemos vendedores, como se conocen, vendedores rancheros, que son los que andan con mercancía ahí, que van distribuyendo por colmado, y bueno. Y el dominicano, ya el casabe se ha vuelto parte de su mesa. Y nuestro mercado se concentra ahí. Y en el mercado internacional, pues nosotros concentramos la mayoría de nuestras exportaciones hacia los Estados Unidos. El principal hasta ahora mismo es el que tengo en Estados Unidos, aunque el nacional es muy bueno, gracias a Dios. La gente lo consume bastante, es por vía de marítimo. Antes le estábamos mandando aéreo, pero es muy costoso. Entonces lo estamos mandando en barco, contenedores de 40 pies. Entiendo que debemos elevarlo todavía mucho más y mantener ese sello que nos caracteriza como marca país con el casabe. El casabe, la yuca, está imbricada en nuestra estructura cultural, porque para el dominicano el casabe es parte de su propia identidad. El casabe es un símbolo importante de la cultura taína y ha sido preservado como parte del patrimonio culinario de nuestro país. Su legado perdura hasta el día de hoy
como un símbolo de resistencia y tradición dominicana.